Saludo en esta noche a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el libro de los Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 6, el verso 1. Y vamos a dar lectura juntos este versículo de manera unánime. A la voz de tres. 1, 2, 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios. Hay algo que a veces en el medio cristiano no se quiere tocar mucho, y es lo que dice en este versículo. Dice, si podríamos decir en la parte B, vamos adelante a la perfección. Quiero empezar este mensaje con una frase que una vez leí, dice así. Esto se refiere a los alumnos de los colegios, a la educación de primero, de segundo nivel. Dice así: cuando los alumnos en las escuelas públicas no alcanzaban las normas para graduarse, siempre bajaron las normas. Después todos alcanzaron, aprobaron, se graduaron, pero quedaron ignorantes, tontos, mediocres. De igual manera, algunos quieren bajar las normas tal vez de conducta moral o en aquellos asuntos espirituales para que todo hombre lo logre. A veces escuchamos, no, basta que tú tengas fe, o no, Dios lo que quiere es el corazón, no hay que ser perfecto. Porque hoy en día las palabras perfección o perfecto es como que si muchos las consideran como hasta como un pecado. Y ese es uno de los grandes males en nuestro mundo. A veces la gente dice, un mal es que alguien reclame ser perfecto. A veces usted escucha frases como, a fin de cuentas, nadie es perfecto. Otros dicen que tú te crees santo, que tú te crees el mismo Dios. Y esto puede traer problemas, amados hermanos, puede traer conceptos erróneos sobre este tema, porque esto puede engañar a muchos a una falsa confianza sobre su salvación. Y quiero que veamos algunas cosas acerca de este tema, porque la Biblia habla mucho acerca de la perfección. Por eso es que el mensaje en esta noche es vamos adelante a la perfección. En primer lugar, planteo una pregunta: ¿hay perfección o no? Y creo que en un sentido absoluto nadie es perfecto. Yo creo que todos estamos de acuerdo con esto, porque sabemos lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos de Romanos en capítulo 3, verso 23, que todos hemos pecado. Entonces, todos tenemos un pasado que ha sido manchado por el pecado. Pero por otra parte, cuando Dios perdona al hombre, este se cuenta ante Dios como que si nunca hubiera cometido tal ofensa. Es lo que nosotros decimos, que esta persona ha sido justificado, porque esa palabra en el sentido legal significa esto: alguien que ante Dios es como que si nunca hubiera cometido. Cuando usted y yo somos justificados, somos ante Dios contado por inocentes. Pero mire lo que dice el apóstol que escribió, o mejor dicho el escritor, no sabemos quién escribió Hebreos. Aquí mismo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, los versos 22 al 24. El que encuentre de lectura. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mire, aquí nos habla acerca de espíritus que han sido perfectos,
¿Qué es lo que nos está diciendo el escritor? Que todos podemos ser hechos perfectos y que no sería nada que avergonzarnos, pero hay que acercarnos. Y ahí algo que días atrás creo que el pastor Héctor meditaba es: seguiremos en la imperfección, porque Pablo dice a los hermanos de Roma en el capítulo 6, el verso 1 y 2, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Mire, yo voy a darle lectura a lo que dice Romanos capítulo 6. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el escritor, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esto no solamente es del apóstol Pablo. Mire lo que nos dice en Primera de Juan, el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Los versos 4 al verso 8. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley, de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mire, Pablo dice en Romanos que vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Y aquí podríamos hacer algunas preguntas basándonos en lo que le acabamos de leer ahí en Juan. ¿Volveremos a ello? ¿Volveremos al pecado, lo cual Jesús vino a quitar? Porque tanto el verso 5 como el verso 8, ¿qué nos dice? Mire lo que dice: y sabéis que Jesús apareció, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Entonces, usted y yo vamos a volver a ello, a lo que Jesús vino a quitar de nuestras vidas. Es como que si usted está edificando otra vez en lo que Dios procura deshacer en su vida. ¿Queremos ser hallados frustrando el propósito de Dios? En ninguna manera, podría decir el apóstol Pablo. Por eso es que tenemos que, mire lo que nos dice el escritor. No significa que usted viene a Cristo y ya no vuelve a pecar, no. Sino que está hablando de aquel que practica, de aquel que vive. Porque el verso 4 dice: todo aquel que comete. No está diciendo que cometió, sino que comete. Es decir, que está en una acción continua. Mire que el tiempo en el español, en el tiempo que nos presenta el escritor o la traducción, está en un presente. Y la misma manera está en el griego, está en un presente continuo. Todo aquel que comete pecado. En otra versión dice: todo aquel que practica pecado. Usted y yo pecamos, yo creo que todos los días pecamos, pero somos aquellos que vamos en la búsqueda del pecado, somos aquellos que deseamos practicar, porque mire lo que nos dice el verso 6 aquí mismo: todo aquel que permanece en Él, es decir, que permanece en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que permanece en el Señor no busca practicar el pecado. Usted y yo tenemos que escoger nuestro tiempo en qué practicamos. ¿Practicamos en permanecer en Cristo o practicamos en practicar el pecado, en permanecer, en vivir una vida inclinada hacia el pecado? Recuérdese la oración que hizo Jesús, la oración modelo: y perdónanos nuestras deudas. Es decir, perdona nuestros pecados. ¿Cómo qué? Como también nosotros perdonamos. Usted y yo todos los días pecamos.
El problema no está en que usted y yo pecamos, a veces, como se podría decir, de una manera inconsciente o involuntaria, sino que usted anhele, desee practicar el pecado. Porque todo aquel que practica el pecado, ¿qué dice el escritor? ¿Es de quién? Mire lo que es el verso 8. El que practica el pecado, ¿de quién es? Mire, tremenda cosa. ¿Qué dice en otro pasaje? No erréis, porque los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. No está diciendo de que el que tal vez cayó en un pecado de fornicación, no está diciendo el escritor que eso está bien, pero aquel que continuamente, esa persona tiene que hacerse una pregunta: ¿verdaderamente le ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Verdaderamente experimentado el nuevo nacimiento, la salvación? ¿O está teniendo en poco el sacrificio de Cristo? Entonces, hermano, primera cosa que usted y yo tenemos que analizar es cómo está nuestra vida en relación con el pecado. ¿Estamos anhelando, deseando practicar el pecado? ¿O queremos practicar una vida que a Dios le agrade? Pero siguiendo con el tema de la perfección, quiero que veamos algunos pasajes en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento nos habla mucho acerca de este tema. Y usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y hay algunos términos que constantemente están allí hablándonos de la perfección. Términos que tal vez lo encontramos como sustantivos, como verbos, como adjetivos. Pero mire algunos de estas palabras. Mire lo que nos dice 2 Corintios 13:9. El que encuentre de lectura para avanzar. 2 Corintios 13:9. Y aún oramos por vuestra perfección. Mire, oramos por vuestra perfección. Aquí es un sustantivo. Aquí la palabra perfección, o que también podría ser perfeccionamiento, es un sustantivo. Pero este sustantivo, que en el griego es catartasis o catártasis, lo que está hablando es de un ajustamiento, un proceso que conduce a un fin. Es como cuando alguien ajusta algo, ajusta un perno. Está ajustando. Por eso es que la oración de Pablo era con el propósito de que ellos sean conducidos hacia la perfección. Algo similar lo encontramos en Efesios 4:2. Yo le voy a leer la lectura, lo que dice en Efesios 4:12. Dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí hay una palabra parecida a catártasis, esa es catartismos. Y esto es también un ajustamiento, pero en plena práctica. Mire, si usted lee el versículo anterior al verso 12, dice: y él mismo constituyó, está hablando del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo constituyó ¿a quién? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar. Escuche, un pastor, un ministro, un evangelista, el ministerio que él desea, no se trata solamente de ser teórico. El pastor va a dar la enseñanza, pero el pastor busca, o el ministro busca, que la audiencia ponga mañana la enseñanza por práctica. Porque él no solamente se trata de que, bueno, dio el mensaje y bueno, hasta el próximo domingo. No, por eso es que a veces el pastor tiene que visitar, o el evangelista vuelve a traer un mensaje similar.
Y escuchen, un evangelista no solamente se trata de que darle el mensaje de evangelismo, no, porque el evangelista también tiene que dar la enseñanza del discipulado. Cuando usted ve, dice el Señor, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y continúa enseñándoles que guarden todas estas cosas. El mensaje del evangelio va acompañado con un poquito de discipulado. Pero mire, a fin de perfeccionar, el pastor está ajustando, el apóstol está ajustando, está haciendo que el creyente vaya a una plena preparación, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, pero vamos a cambiar porque ya hemos visto dos palabras parecidas que hablan acerca del ajustamiento. Pero mire lo que nos dice Colosenses 3:14. Y esta palabra es la misma que se utiliza en Hebreos 6, que ya leímos. Colosenses 3:14. Mire, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí ya no está hablando de algo que está, como decir, en marcha, no. Sino aquí está hablando de un fin cumplido, como el efecto de un proceso que quizás, o para que quizás algo destaque en la vida del creyente. El vínculo perfecto del amor. Aquí la palabra perfecto en el griego es teleistos. Pero está hablando de algo que ya ha sido perfecto. El amor de Dios ya es perfecto. Recuérdense que Dios derrama de su amor sobre nosotros. ¿Por qué muchos matrimonios cristianos fracasan? Porque no permiten que el amor de Dios sea derramado en sus vidas. Porque la Biblia dice que el perfecto amor echa afuera ¿qué? No va a haber temor de divorcio. El amor de Dios es perfecto. Por eso es que aquí Pablo utiliza una palabra diferente. Algo que ha sido perfeccionado. Esto ya es perfecto. Usted y yo estamos siendo perfeccionados. Pero ¿qué necesitamos? El vínculo perfecto del amor. Por eso cuando vemos las virtudes del fruto del Espíritu Santo, la primera que destaca es el amor. Y Pablo, cuando habla en la carta a los Corintios acerca del amor, dice que hay tres cosas que permanecen, o tres cosas que las pone en un nivel mayor: la fe, la esperanza y el amor. Y luego destaca que el amor es como que se está un paso más adelante. Entonces, hermanos, nuestra vida tiene que ser perfeccionada, tiene que ser ajustada, y algo que necesitamos y que tiene que guiar nuestras vidas en ese ajustamiento es el amor. Pero mire lo que nos dice Pablo a los Filipenses 3:12. Aquí es una palabra también parecida a la anterior, pero este es un verbo. En 3:12 dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Mira, aquí está, ya sea. Aquí está el verbo, ya sea perfecto. Sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Esta palabra es parecida a la anterior. La anterior era teleistos, este es teleio. Y esto habla acerca de traer un fin, llevar a ser completado. Pablo tenía una meta. ¿Cuál era la meta? La meta era ser como Cristo. Él proseguía a la meta, al premio del supremo llamamiento. Veíamos días atrás aquel hombre, el bienaventurado. Y ese hombre se aleja de tres cosas: medita en la ley
Y Dios es el que lo va cuidando, porque Él pertenece a la congregación de los justos. Usted y yo también tenemos que meternos en ese carril. Tenemos que estar en la senda de los justos. Tenemos que anhelar como Pablo, no que lo hayamos alcanzado ya, ni que ya seamos perfectos, sino que proseguimos, continuamos, persistimos. Estamos persiguiendo un fin. Hermanos, Dios desea que todos seamos perfeccionados. Mire lo que nos dice Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13, el verso 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre, estoy leyendo el verso capítulo 12, 32. 12:32, sí. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Mire, el Señor aquí nos dice, no temáis. ¿Por qué? Porque los discípulos iban a pasar difíciles experiencias. Pablo pasó difíciles experiencias. Y aquí el Señor nos da algunos consejos. Vendan lo que ustedes posean. En otras palabras, despójense de aquello que va a impedir que el propósito al que yo los he llamado se haga realidad. Porque el verso 34 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Cuál es su meta? Si su meta son las cosas terrenales, quiero decirle que ese no es el camino para ser perfeccionado. Pero si su meta son las cosas que el Señor ha puesto para su vida, usted va a ser perfeccionado. Y ahí si vayamos al capítulo 13, el verso 32. Mire, y les dijo, y haced aquella, y decid aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino. La palabra termino está hablando de una obra perfecta. Y al tercer día termino la obra. ¿Qué estaba hablando? ¿De qué tercer día estaba hablando? ¿De qué tercer día? De la resurrección. Porque si Jesús solamente hubiera quedado en la cruz, la obra no hubiera sido perfecta, no hubiera sido completada. Era necesario que Él muera, pero si solamente hubiera quedado en la cruz hubiera sido un mártir más. Pero era necesario que el Hijo del Hombre muriera, pero resucitase al tercer día. Aquí está viendo el cumplimiento, está trayéndose totalmente a un fin. Esa es la palabra que se utiliza. Aquí el escritor Lucas utiliza una palabra epiteleo, que está hablando acerca de una consumación, de algo que ha sido totalmente completado. Hermanos, el Señor, su obra ya la completó. Él ya hizo todo por nosotros, pero Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y Él quiere que usted y yo nos dispongamos a que nuestros caminos sean correctos. Usted y yo tenemos que disponernos, tenemos que tener esa disposición. Mire lo que nos dice en Mateo 4, el verso 21, y alguien que lee en Marcos 1:19. Marcos 1:19, yo voy a leer en Mateo 4:21. Dice así: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Algo similar creo que dice en Marcos 1:19. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Mire, ¿por qué traigo este versículo? Porque aquí también la palabra que usted ve, remendar, en el griego, es la palabra catartizo, que también es como las otras, que habla acerca de algo que se está buscando perfeccionar. Cuando alguien busca remendar, no puede dejar un hueco.
Aquí, ¿qué estaban haciendo los hijos de Zebedeo? Remendando las redes. Tenían que dejarlas en el mejor estado posible. En el mejor estado posible. Ellos tenían que hacer el trabajo de una manera apropiada. No podían hacerlo a su manera. No podían dejar el trabajo incompleto. Tenían que tener disposición para hacer ese trabajo. Usted y yo también tenemos que disponernos a que el Señor haga la obra en nosotros. ¿Nos estamos disponiendo a que el Señor haga la obra? Tenemos que tener ese anhelo porque el Señor haga una obra en nosotros. Mire lo que nos dice Pablo, volviendo a las cartas de Pablo 3:15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os la revelará. ¿Cómo? Antes Pablo decía que no había sido perfeccionado y ahora Pablo dice, todos los que somos perfectos. Pablo aquí utiliza la palabra teleios, no teleos, sino teleios, que es un adjetivo. Pablo aquí nos está diciendo que hay algo que ya ha sucedido en su vida. ¿Qué es lo que sucedió? Que usted y yo experimentamos el nuevo nacimiento. Pero usted y yo tenemos que estar seguros. Recuérdese lo que vimos al principio, que tenemos una lucha con el pecado. Todo cristiano tiene esa lucha, pero usted es de aquellos que busca practicar el pecado o aquellos que usted busca permanecer. Aquí Pablo está diciéndole a hermanos que están buscando permanecer. La iglesia en Filipos es una de las iglesias que Pablo más elogia. Creo que esta y la de Tesalónica son las iglesias que Pablo más elogia. Y por eso dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Estamos llegando al fin de la obra, a la complementación de la obra. Usted y yo tenemos que crecer, hermanos. Pablo, el escritor de Hebreos, cuando le dice a los hermanos a los electores, ¿qué le está diciendo? Dejando a un lado algunas cosas, los rudimentos. Le voy a volver lo que dice en Hebreos 6:1. Mire, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Uno podría decir que ya no vamos a hablar de Cristo. No, sino que ya esta enseñanza se le había dado. Y el escritor está diciendo, ya ustedes ya aprendieron esto. Estaría mal que otra vez yo les volviera a repetir, porque no es que ellos no sabían, sino que algunos no querían poner por práctica. Usted y yo conocemos las Escrituras, unos más que otros, pero lo poco o lo mucho que usted conoce, ya sea porque usted lo leyó, ya sea porque usted lo aprendió en la iglesia, usted tiene que ponerlo por obra. Si el cristiano sabe en cuanto al, a las cosas que tiene que alejarse, él no va a estar diciendo, y pastor, ¿yo tengo que alejarme de esto? No, él sabe de qué cosas se tiene que alejar. Hermanos, pero el Señor en ese trabajo, en esa obra, no nos ha dejado solos. Mire lo que Pablo nos dice, le dice a Timoteo. Segunda de Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Mire, aquí Pablo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y aquí la palabra perfecto es arquio, que es otro adjetivo, que también habla acerca de un ajustamiento, habla acerca de algo que se está completando, de un miembro, de una articulación de parte de un cuerpo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero ¿cuál es el recurso para que el hombre de Dios sea perfecto? Lo que dice el verso anterior. Toda la Escritura. Toda la Escritura. No una parte
De la Escritura. No lo que a mí me gusta de la Escritura, sino toda la Escritura. Por eso es que el hombre del Salmo 1 es bienaventurado, porque en ella se deleita. Es su delicia de día y de noche. La ley de Jehová, la palabra de Dios no debe ser un peso para el creyente, sino que tiene que ser la delicia. ¿Por qué? Porque él sabe que la palabra de Dios tiene como propósito llevarlo a ser un hombre perfeccionado, perfecto para la gloria de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero también, ¿qué ha dado? Lo que ya leímos. Porque recuérdese, ya leímos, ¿qué dio Dios para la iglesia? Para que seamos perfeccionados, a unos pastores, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros profetas, a fin de que la iglesia sea perfeccionada. Tenemos la palabra, tenemos los dones de Cristo para la iglesia. ¿Y qué es lo que tenemos que anhelar? Ser perfeccionados, porque tenemos también el Espíritu Santo que está morando en nosotros. Y mire, tenemos el Espíritu Santo. Entonces este es uno de los aspectos en que usted y yo tenemos que buscar ser perfeccionados. Porque Pablo oraba por los hermanos para que sean perfeccionados. Le voy a leer lo que dice Pablo en Colosenses 1:28. ¿A quién? Sí, lea nomás. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mire, ¿cuál era el anhelo de Pablo? De presentar a todo hombre que ha sido nacido de nuevo. ¿De qué manera? ¿A Cristo? Perfecto. Pablo le dice algo similar a los hermanos de Corintio. En 2 Corintios 13:9 dice: por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Pero ¿qué es lo que tenemos que anhelar? ¿Cuáles son las áreas? Ya hemos visto que tenemos que tener el vínculo del amor, pero ¿qué tenemos que buscar, anhelar, perfeccionar? Mire lo que Pablo le dice a los hermanos de Corintio, en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué aspecto de nuestra vida? Perfeccionando la santidad. ¿En qué? En el temor de Dios. Hermanos, ese tiene que ser una meta en este año. Que usted crezca, que usted avance, que usted esté cada día perfeccionando el aspecto de la santidad. ¿Y cómo lo tiene que hacer? En el temor a Dios. ¿Qué más? El amor tiene que ser perfeccionado. Pablo dice: sé pues vosotros perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y en qué asunto el Padre es perfecto? En todos los asuntos, pero aquí está hablando del amor. Hermanos, tenemos que ser perfeccionados. Mire lo que nos dice Primera de Juan 4:12. Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Mire, y su amor se ha perfeccionado. Algo similar también usted lo puede leer en Mateo 5, 44, 48. Pero hay otro aspecto. Quiero hablar de dos aspectos más para avanzar al siguiente punto. Un aspecto es la unidad. Tenemos que estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo le dice a los hermanos de Corinto en 1 Corintios 1:10.
Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Y qué más tiene que ser perfeccionada? La fe. La fe se perfecciona por medio de ¿qué? De las diferentes pruebas que usted y yo pasamos, pero la muestra de la perfección de su fe es a través de las obras. Santiago capítulo 2, verso 22 al verso 24. Santiago 2, 22 al 24. ¿No ves que la fe actuó juntamente? 2, 22 al 24. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, no está diciendo que las obras son los que nos justifican, sino que las obras son la evidencia de una fe que se está perfeccionando, hermanos. Entonces, mire, 4 cosas. Tenemos que perfeccionar la santidad, tenemos que perfeccionar la fe, la unidad, el amor. Y las pruebas sirven para perfeccionar. Usted lo puede ver en Santiago capítulo 1 del 2 al 4. Pero también Pedro nos dice al respecto de esto. En Primera de Pedro capítulo 1, verso 6 al verso 7. Primera de Pedro capítulo 1 del verso 6 al verso 7. Vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén, gloria a Dios. Hermanos, muchos ignoran que Dios procura no solamente transformar al hombre. Dios también busca, no solamente lo perdona, sino que lo busca transformar. Ese es el deseo de Dios, que usted sea perfeccionado. Mire lo que nos dice aquí mismo en Pedro, capítulo 2, el verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mire, Él nos dejó un perfecto ejemplo, pero ¿y cómo usted y yo podemos ser perfeccionados? Es siguiendo las pisadas, siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces, hermanos, a la luz de lo que estamos viendo, el Señor desea que usted y yo seamos perfeccionados. Voy a hablar acerca de un tercer punto. ¿Buscar la perfección quitará la confianza? Porque muchos dicen que yo no puedo ser perfecto. Entonces a veces nos desanimamos. ¿Por qué? Porque pecamos, sí. Pero usted no tiene que desanimarse. Cuando usted peca, vaya a los pies del Señor. Mire lo que nos dice en Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan 4, verso 17 al verso 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por tanto, hermanos, sabemos que somos justificados por la fe. Pero, hermanos, esta solamente va a ser una doctrina muy sana, muy llena de consolación para nosotros. Es verdad esto, pero hermanos, usted y yo tenemos que anhelar crecer. Ya hemos sido salvados, ya hemos sido justificados,
Pues vamos adelante. El que es santo, santifíquese más. El que es justo, practique la justicia todavía. Y cuando hemos pecado, como dice aquí mismo en la primera carta de Juan, si hemos cometido pecado, abogado tenemos. Vayamos al trono de la gracia sin temor, porque el amor echa fuera el temor. Y vayamos y digámosle: Señor, yo reconozco que pequé. Perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados. Estamos aquí, Señor, ¿para qué? Para que podamos avanzar en confianza. Dios no quiere que usted tenga una falsa confianza, una falsa esperanza en su vida cristiana. Dios quiere que usted progrese. Dios quiere que usted vea el progreso en su vida. Si usted antes tenía algún problema con X o Y pecado, Dios quiere que usted avance. Y este año tiene que ser un año de avance, un año donde el amor de Dios se esté perfeccionando. Pero hermanos, para que ese amor sea perfeccionando, usted y yo estamos llamados a obedecer, a guardar su palabra, porque aquí mismo lo dice en 1 de Juan capítulo 2 verso 5, dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea que perfeccionado. Hermanos, este año es un año que tenemos que guardar la palabra, tenemos que atesorar. Recuérdese, donde está vuestro corazón, ahí estará vuestro tesoro. Su corazón, mi corazón, tiene que estar en los deseos del Señor que encontramos en su palabra. Por eso es que Pedro dice en su primera carta: haciendo estas cosas, difícilmente caeréis. Y podríamos hacer un estudio de todo lo que Pedro ahí nos dice, porque Pedro nos dice algunas cosas. A esto añadí esto. Hermanos, para terminar, porque si no nos iríamos de largo, tenemos una meta. Como Pablo decía: prosigo a la meta. ¿Qué nos dice Judas 1:24? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mire, y aquel que es poderoso, hermanos, nada que ver con aquellas frases como, por ejemplo, el hermano Marcos se cree perfecto y cree que todos los demás debemos ser perfectos. Hermanos, tenemos que anhelar que el Señor nos vaya perfeccionando. ¿Por qué? Porque Él vino a justificarnos. Y aún en la perfección que esperamos alcanzar, reconocemos que mucho de ello solo se lo debemos al Señor. Todo se lo debemos al Señor. Usted y yo, lo que tenemos que hacer es disponernos. No vamos a caer en fariseísmos, no vamos a caernos en creernos superiores a los demás, pero vamos a anhelar ser perfeccionados. En otras palabras, ser semejantes en el carácter al Señor. ¿Por qué? Porque un día, hermanos, seremos semejantes a Jesús cuando Él se manifieste. Seremos como Él en ese estado que fue glorificado. Pero tenemos que ser hechos apropiados para aquel lugar donde mora la justicia. Mire lo que nos dice para finalizar en 2 de Pedro capítulo 3, el verso 13. 2 de Pedro 3, verso 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas en las cuales mora la justicia. Entonces, hermanos, guardémonos de los que nos engañan a pensar que la imperfección y la mediocridad es algo que nosotros tenemos que seguir. Hermanos, si esto es algo malo para la educación pública, es también malo para los cristianos. Tenemos que ponernos metas altas. Guardémonos de andar diciendo nadie somos perfectos, sin hablar primeramente de lo que dice la palabra. La palabra nos llama a ser perfectos. Tengamos la actitud que vimos en el apóstol Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Porque el Señor nos acepta tal como somos, pero el Señor quiere más de nosotros.
Si con todo lo que usted ha hecho en el pasado, hermanos, el Señor sabe lo que usted hizo en el pasado, pero sepa, hermano amado, que Él ha venido a lavarlo, a purificarlo, a cambiarlo, a transformarlo, porque Él quiere que usted sea perfeccionado. Él no quiere que usted viva de una manera inmadura, caído en la ignorancia, en la mediocridad. No, el Señor quiere que usted crezca. Él quiere que usted sea corregido. Él va a procurar corregir aquellas deficiencias en su vida espiritual. Él va a exigir que usted crezca, que usted madure, que usted y yo nos convirtamos de todo corazón. No tenemos que venir al Señor como perfectos, pero sí tenemos que dejar que Él, por su palabra y por su Santo Espíritu, nos perfeccione. Mire, para finalizar, 2 versículos. Uno está en el Nuevo Testamento. Yo voy a la lectura. Dice en Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Hermanos, y en aquel tiempo no había venido el Mesías, estaba a la espera. Hoy nosotros tenemos la palabra completa, la salvación ya se hizo realidad, ya se hizo el sacrificio expiatorio, tenemos el Espíritu Santo, tenemos todo lo que necesitamos para alcanzar la meta. Y por eso es que podemos decir como Pablo: estando persuadido de esto, que el que en vosotros empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, vamos adelante a la perfección. Amén.